Welcome back. Today, as I said last time, a very important verb, and this is hacer. I do. What are we going to do? We're going to find out in a second. Here we are in the stars with the aliens, and who knows what else there might exist in the space. Ooh. And the moon next to us, our greatest friend, the moon. Class number 13 today, very important verb as I said, and this is el verbo hacer. We are going to what? Conjugate it because it is very important to do so. The verb hacer, to do. So I am doing what? To do, I do, yo hago. Irregular verb. So please write it down, remember it, because you have to know it very well. It is important. We use it in so many different ways, and you have to know it like that. As I say, yo tengo, hago, tú haces, él, ella, usted hace, nosotros, para nosotros, for us, hacemos, pero porque estoy hablando de verbo tener, por favor, hacer, no tener. Nosotros, nosotras, hacemos, vosotros, vosotras, hacéis, ellos, ellas, ustedes, hacen, hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. ¿Ya? All clear? All now you remembered it? Yep, it's inside your head or no? I hope so. Yes. Why? Well, examples. We always have to make examples, and you can see how we use it. Yo tengo una sopa. Obviously, you can put this one for anything. Tú tienes una sopa, él tiene una sopa, nosotros tenemos una sopa, okay? This is examples. You just have to know how to conjugate it, and then at the back, you can put wherever you want. Tú, ¿qué? Haces una ensalada. Haces. You are making the salad. I want salad. Nosotros, no, wait. Él, ella, usted hace ¿qué? Unos ejercicios. It could be physical, it could be my ejercicios, my examples, my ejemplos. Exercise. Nosotros hacemos, o nosotras hacemos la cama. We make the bed after we slept, or preparing the bed to go to sleep. But normally is making the bed after. Vosotros, vosotras hacéis la vida mejor. Ellos, ellas, ustedes hacen los deberes. Deberes. You writing them down. Questions so far? I hope no. Why? Because we are going to do, as I said, exercise. These questions are for you. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. And you have to, I should hide the one above. So I make it a little bit more complicated for you. But anyway, so you have to put here the conjugated verb hacer. And obviously you have to try to understand the examples. And then with me, we're going to have a look.
Ready? Ready? Okay, number one. Número 1. Yo hago la tarea todos los días. Muy bien. Tú haces ejercicio en el gimnasio. En el gimnasio. Muy bien, yo quiero ir al gimnasio, pero no tengo tiempo hoy. El que... voy a ir más tarde, como 8, 9. El que hace la comida para su familia. Muy bien, yo tengo hambre también. 4. Ella hace una presentación para el trabajo. 5. Nosotros hacemos planes para el fin de semana. Vale, ¿dónde vamos? Llámame. 6. Vosotros hacéis la compra en el supermercado. No olvides la palomita, por favor. 7. Ellos hacen la limpieza de la casa. Very good. Well done. So, we are going ahead because we need to learn how to do questions and negatives. So 2 of these, we have to learn them. You know very well already how we do questions as a normal positive sentence, but we just put in the beginning the question mark. Oh, look, here we have got some question words. ¿Qué hago ahora? Pum, pum, pum. ¿Qué haces en la piscina? Obviously. ¿Es posible que está haciendo otra cosa? No sabemos. El amarillo, the yellow around a person, who knows what it is? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos en el parque? Pues tomamos una cerveza, por favor. ¿Qué hacéis en el centro comercial? Pues compramos, obvio. Yeah, sale. ¿Qué hacen en la biblioteca? ¿Qué pueden hacer en la biblioteca, por favor? Very good. Negatives. Always you have to put the negation, the word no at the front of the verb. No hago nada. No haces la cama. ¿Por qué? No hace los deberes. No hacemos un picnic. ¿Por qué? No hacéis nada en Chueca. Oh, is that like a warning or what? And the last one, no hacen ejercicios. ¿Por qué? Tenéis que hacer todos los ejercicios. Because it is important for you to practice what we just talked about. And as I'm saying that, here we are for you. Examples which you have to read. Negative, positive, question. And you put the correct conjugation of the verb hacer. You can do it. Okay. And here we are with the answers. Número 1. Nosotros. ¿Qué? Hacemos una fiesta para el cumpleaños de Ana. Muy bien. Tú haces la comida en casa los domingos. Muy bien. Nosotros no hacemos planes para este fin de semana, pues quedamos en casa durmiendo. 4. Tú haces tus deberes después de la escuela o no. Eso es cuestión. Esto es
una pregunta y tenemos que decirlo como pregunta. Alex, despiértate. Número 5. Tú no, ¿qué? Haces tus trabajos de arte con frecuencia. ¿Y por qué no? 6. Yo hago una llamada a mi amiga cada semana. Hola, ¿qué tal? Número 7. Ella, ¿qué? Hace un dibujo para el concurso. Muy bien. 8. ¿Vosotros qué? Hacéis la limpieza de la oficina. Número 9. Pregunta, Alex. ¿Ellos hacen las cervezas para el hotel? 10. Ella no hace su tarea en la noche. 11. Ellos ¿qué? Hacen mucho ruido en la casa, en la sala. Alex, read. It's sala, no casita. 12. Yo hago ejercicio todas las mañanas. ¡Woo! ¿Qué tipo de ejercicio? Durmiendo en la cama. No, otro tipo de ejercicio. Just to remember from the last time this for the weather, because next time we're going to have a look. I think it's the next time, not really sure. We're going to have a look more about this. So, tiempo, do you remember how was a good weather? With the verb hacer. That's why it's here, because we use hacer, hace. In the third person, we use hacer to say the weather. Hace que buen tiempo. Hace mal tiempo. Bien, mal, good or bad weather. What's the next one? Cold and hot. Hace calor. Hace frío. This is what you use for the weather. Hace. Ya. Hace viento. It's very windy. Hace sol. It's very sunny. Questions about this? Remember it as it's good to know. Hace. Only in the third person conjugation. Well, now for you, I have this text. Obviously, you are pausing now, and you're reading it, and then I will read it. And let's see if you pronounce the words as I pronounce them. Also, have a look about the main verbs we were talking and we were discussing. This is how we conjugate them. Hacer, el verbo hacer, how we use it in different occasions. Yes? Think about all of this as well. Masculine, feminine, you have to put all of that in your head. Well, now you go and then me. Are we ready? Or we are not? María. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Y Carlos dice: Hola, María. Estoy bien, pero no me gusta el clima. ¿Tú sabes si va a hacer buen tiempo esta semana? Do you know or you don't know? María. No lo sé, pero hoy hace frío y está nublado. ¿Tú haces algo especial cuando el clima está así? Carlos, no hago nada especial. Simplemente me quedo en casa y leo un libro. ¿Y tú? ¿Haces algo diferente? María, normalmente no hago nada diferente. Tampoco. Aunque si llueve, me gusta ver una película en casa. Carlos,
Entiendo. Bueno, ¿quieres hacer algo este fin de semana si el clima mejora? Sí, me encantaría, pero si el clima no mejora, no hacemos nada al aire libre. Carlos, perfecto. Hablamos luego para decir qué hacer. María. De acuerdo. Hasta luego. De acuerdo. Hasta luego, I say to you. And I will see you in my next class. Please think about conjugating tener from the last one, hacer from today, porque son dos verbos importantes y los usamos en cosas diferentes. Lo usamos mucho en español. ¿Vale? Pues, besitos, abrazos y nos vemos en la próxima clase.